Sierra de Historias, con Alberto Garín. ¿Cómo eran las entradas monumentales de las iglesias en el momento que se oficializa el cristianismo en el siglo IV? Puede parecer una cuestión banal, pero era importante distinguir un templo pagano de una iglesia cristiana. Este debate tardaría siglos en resolverse, hasta que encontremos esas entradas abocinadas propias de las iglesias románicas y góticas. Una solución que, a pesar de tener ese marchamo de exclusividad cristiana, dejaría de emplearse a partir del siglo XV, cuando, con la recuperación de las formas clásicas, volverían los accesos monumentales a las iglesias a través de columnatas bajo frontones. Hoy vamos a ver esa evolución desde los primeros conatos de los templos cristianos sin entradas bien definidas, a esas entradas eminentemente cristianas de la época medieval y a ese regreso al mundo clásico a partir del siglo XV, para concluir con estas nuevas entradas que se han planteado en el siglo XX tras el Concilio Vaticano II, donde se busca una nueva alternativa en la que trata de hacerse una integración más sencilla de la Iglesia con la ciudad que la rodea. Cuando a comienzos del siglo IV el emperador Constantino dio libertad de culto a los cristianos, estos pudieron empezar a practicar su liturgia de manera pública. Para ello habilitaron las primeras iglesias: en Roma, San Juan de Letrán; en Constantinopla, Santa Irene; en Belén, la Basílica de la Natividad. Es posible que los obispos de ese primer momento tuvieron que hacer frente a dos cuestiones: cómo organizar el espacio interior para desarrollar la liturgia, pero también cómo habrían de ser las fachadas exteriores que permitieran reconocer que una iglesia cristiana era una iglesia cristiana y no un templo pagano. Porque un templo pagano era fácilmente identificable. Además de tener una ubicación destacada en el espacio público, en un punto notable del foro, en un lugar especialmente elevado, esos templos eran edificios columnados, muchas veces con un peristilo, pero sobre todo con esas columnas en la fachada principal, rematadas por un frontón y generando un pórtico que daba paso del exterior al interior. Bien es cierto que esta forma de entrada tenía mucho que ver con el uso que se hacía del templo. El interior solía estar reservado para los sacerdotes, en el exterior quedaban los fieles y el pórtico servía de lugar de transición. Pero más allá de su valor litúrgico, esa portada de columnas rematadas por un frontón se convirtieron en el máximo exponente de los edificios religiosos clásicos. Por supuesto, había otras variantes, quizás la más conocida, la de los templos de Vesta, que eran circulares y ofrecían al exterior un peristilo sin una entrada destacada. Pero lo normal era el pórtico recto, columnado, bajo frontón, como podemos ver en el Panteón de Roma, donde, a pesar de ser un edificio circular, el acceso se hacía por ese pórtico recto. ¿Cómo fueron las entradas de esas primeras iglesias? Realmente no lo sabemos bien. Recordemos que todas contaban con un atrio columnado donde albergar a los catecúmenos, de modo que el acceso al templo no sería la fachada de las naves, que funcionaba como nártex de la iglesia, sino la fachada anterior, la que permitía ingresar al atrio. Si nos quedamos con una imagen que tenemos de San Juan de Letrán, cierto que algo tardía, de finales del siglo XV, y aún teniendo en cuenta todas las reformas que esta iglesia pudo sufrir a lo largo de la Edad Media, lo más posible es que esas entradas al atrio fueran un pórtico columnado similar al de las basílicas civiles romanas, lo cual no nos ha de sorprender. El gran cambio que se experimentó a comienzos del siglo IV es que la iglesia cristiana era el lugar de reunión de todos sus fieles, como se hacía en las basílicas romanas para eventos civiles, y no solo el espacio de los sacerdotes, tal como ocurría, y acabamos de comentar, en la mayoría de los templos precristianos. A partir de ahí, durante los siguientes siglos, las entradas a las iglesias se fueron adaptando a las necesidades litúrgicas, pero sin crear una tipología particular de entrada, como sí había ocurrido con los templos paganos. Es cierto que la mayor parte de las iglesias conservadas de los tiempos hispanogodos suelen estar asociadas a monasterios
y por tanto en el ámbito rural, por lo que la iglesia debía ser el edificio más vistoso del área, sin necesidad de crear una entrada singular. Siendo conscientes de las modificaciones que han sufrido esas iglesias hispanogodas, la forma de sus entradas no tiene una tipología única. En San Juan de Baños, Palencia, de mediados del siglo VII, el acceso se realizaba a través de un arco de herradura que daba acceso al pórtico previo a las naves. En Santa Lucía del Trampal, Cáceres, levantada entre los siglos VII y IX, el acceso se realizaba por un lateral, sin más realce. En Santa María de Melque, Toledo, de finales del siglo VII o comienzos del VIII, el acceso queda a los pies, pero de nuevo sin elementos significativos. Más interesante resulta la entrada a la iglesia de la abadía de Corvey, en Renania del Norte, de comienzos del siglo IX. Aunque el acceso propiamente dicho es un pórtico sencillo de 3 arcos, por encima se levantó una gigantesca estructura rematada por 2 torres campanarios. Es más, a partir de ese siglo IX, vemos cómo la torre campanario se convirtió en uno de los símbolos por antonomasia de las iglesias cristianas, hasta el punto de dotar de campanarios a algunas iglesias previas que carecían de ellos, como San Apolinar in Classe en Ravenna, cuya iglesia es del siglo VI, pero el campanario se añadió en este siglo IX. Con todo, la apuesta por la monumentalidad, amplificada por las torres campanario, fue la solución que se siguió manteniendo en las iglesias posteriores, como podemos ver en San Miguel de Hildesheim, en la Baja Sajonia, de comienzos del siglo XI. Más allá de que el acceso actual es posterior de época gótica, la entrada previa estaba en el mismo lugar, por la nave lateral y sin mayor relevancia. De finales del siglo XI tenemos la Catedral de Módena, levantada por el arquitecto Lanfranco. La entrada se realiza por un arco de medio punto al que antecede un pequeño arco de triunfo. Encima de este, una galería cubierta por un tejado a 2 aguas. Este modelo tuvo cierto recorrido en la propia Italia, donde podemos verlo en la Catedral de Parma, no lejos de Módena, ya de la segunda mitad del XII. Pero ya antes tenemos un ejemplo similar en la región de Borgoña, en San Filiberto de Tournus, de comienzos del siglo XII, donde, por encima del pequeño arco de triunfo de la puerta, en vez de una galería con un tejado a 2 aguas, han colocado un frontón. Todo apuntaba, por tanto, a solucionar la entrada al templo cristiano utilizando elementos propios del mundo clásico. Pero en esos comienzos del siglo XII también encontramos la portada de Platerías, construida entre 1103 y 1117 en la Catedral de Santiago de Compostela, y aquí se desarrolló un tipo de entrada monumental que es la que hubo de resultar exitosa para los siguientes 4 siglos. Se trataba de una entrada abocinada con una sucesión de jambas y arquivoltas cuya luz se iba estrechando a medida que se ingresaba en el templo. En la fachada de Platerías podríamos decir que tenemos 3 escalones en ese pórtico que se va estrechando. Además, el espacio semicircular bajo las arquivoltas, el tímpano, se convirtió en un soporte clave para narrar la historia de la advocación de la iglesia. El modelo de Compostela se expandió, aprovechando entre otras vías el propio Camino de Santiago, y los peregrinos que regresaban a sus casas por toda Europa se llevaban la novedad vista en ese pórtico de Platerías. Ojo, no será algo inmediato. Pensemos que San Clemente de Taúl, en Lérida, se concluyó en 1120 y su fachada, sencillamente, quedó inacabada. Pero entre 1120 y 1150 se levantó la Catedral de la Madalena en Becelé, y ahí ya tenemos la entrada abocinada, más allá de que el juicio final que vemos hoy en el tímpano de ingreso sea una obra neorrománica de mediados del siglo XIX. Para mediados del siglo XII también podemos ver ese modelo de entrada abocinada en la iglesia de la Abadía de Saint-Denis, cerca de París, o en el pórtico real de la Catedral de Chartres. Esta tipología de entrada abocinada se impondría en toda la cristiandad occidental, incluso en soluciones sobrias como las de los monasterios cistercienses, donde el pórtico puede carecer de decoración, pero sigue articulándose con el sistema de jambas y arquivoltas que van reduciendo su luz, como podemos ver en la entrada de la iglesia del Monasterio de la Oliva, en Navarra, construida hacia finales del siglo XIII. Pero lo normal es que esas entradas estuvieran ricamente decoradas, con lo que a la propia tipología de entrada se unió el discurso iconográfico que allí se daba, como podemos ver en la portada occidental de la Catedral de León
o en la fachada frontal de la Catedral de Siena, ambas de finales del siglo XIII. El modelo abocinado se convirtió en algo tan habitual que en casos como la iglesia de Villalcázar de Sirga en Palencia encontramos una doble portada, con un acceso a la iglesia y otro a la capilla de Santiago, unas obras que se extendieron desde mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIV, y ambos pórticos, situados uno contra el otro en ángulo recto, son abocinados con esa sucesión de jambas y arquivoltas. Pero esta homogeneidad en las fachadas de las iglesias cristianas latinas se va a romper en el siglo XV cuando se ponga en marcha el Renacimiento en Florencia. Es cierto que el arquitecto iniciador de este movimiento, Brunelleschi, en las dos iglesias que levantó en la propia Florencia a comienzos de ese siglo XV, manejando ya el lenguaje clásico, en ninguna de esas dos les puso fachada, ni en San Lorenzo ni en el Espíritu Santo. Quizás porque en esa vuelta al lenguaje clásico aún estaba en duda cuál era la solución a aplicar a ese remate del templo que era su entrada principal. Fue ya Alberti, en la segunda mitad del XV, quien empezó a plantear una entrada alternativa a esa tipología abocinada. En Santa María Novella, proyecto que comenzó en 1546, recuperó la idea de un acceso bajo un arco de triunfo, con un frontón rematando todo el edificio. Aquella idea que veíamos ya en la Catedral de Módena de Lanfranco 350 años atrás, pero que había quedado marginada frente a la entrada abocinada. La propuesta de Alberti quedará totalmente consolidada cuando este mismo arquitecto construya, a partir de 1462, la fachada de San Andrea de Mantua, donde no solo tendremos el arco de triunfo por encima del acceso a la iglesia y el frontón rematando el conjunto, sino que toda la fachada quedó articulada con elementos clásicos. A partir de ahí, las entradas abocinadas irán progresivamente desapareciendo y se impondrán las soluciones clásicas. Un ejemplo vistoso es la entrada de San Frutos de la Catedral de Segovia, iniciada en 1579, donde se colocó un pórtico perfectamente clásico en una catedral de tradición medieval. Aproximadamente de la misma época es la portada de la iglesia del Jesús de Roma, diseñada por Giacomo de la Porta y que venía a rematar las propuestas de Alberti de un siglo atrás. La entrada ya quedaba bajo un frontón dentro de un nivel con su propio orden. Al respecto, recordemos la sierra de historias que hicimos sobre los órdenes arquitectónicos. Sobre ese primer nivel se superponía un nuevo orden y un frontón que remataba el conjunto. Este gusto por ir imitando cada vez más los templos clásicos lo vemos agudizado en la Catedral de San Pablo de Londres, de la segunda mitad del siglo XVII. Allí, en la fachada occidental, tenemos dos niveles de columnas exentas, rematada la superior por un gran frontón. Ese viaje hacia los templos clásicos llega a su destino final con la iglesia de la Madeleine de París, de la primera mitad del siglo XIX, que es, sencillamente, una iglesia construida como si fuera un templo romano. Por supuesto, en este viaje desde el siglo XV al XIX hubo otras muchas variantes en la forma de hacer una entrada clásica para una iglesia, pero si algo marca todas esas variantes es precisamente ese gusto por el mundo clásico como la solución necesaria para hacer una entrada cristiana, a pesar de que ese mundo clásico se había caracterizado por ser eminentemente pagano. Podemos preguntarnos hasta qué punto se estaba buscando un maridaje entre el pensamiento clásico y la fe cristiana, o si lo que realmente primó fue más el peso de la autoridad que conllevaba ese lenguaje clásico, incluso el peso de su erudición, puesto que, después de todo, ese lenguaje clásico había sido el propio del Estado imperial romano, de modo que encarnaba esa autoridad que de alguna manera también querían mostrar tanto la Iglesia católica como las iglesias protestantes sobre su feligresía. No queremos cerrar este viaje por las entradas de las iglesias cristianas sin una breve reflexión sobre las iglesias contemporáneas. Recordemos que estamos tratando de entender cómo se diseñaba la entrada. Es posible que en estas iglesias contemporáneas el espacio interior pueda tener unos valores espirituales iguales o superiores a las iglesias históricas. O que estas iglesias contemporáneas vistas en su volumen, sobre todo gracias a sus campanarios o sus cruces monumentales, puedan ser fácilmente distinguibles como iglesias en el horizonte de la ciudad. Pero a pie de calle, ¿hasta qué punto sabemos que estamos pasando frente a una iglesia
y que la idea es que esa entrada nos invite a acceder al templo cristiano. A partir de los años 1960, coincidiendo con el Concilio Vaticano II y esa necesidad que se planteó de acercar la Iglesia a la sociedad, los nuevos templos no solo se insertaron en la arquitectura más contemporánea, en muchos casos, insistimos, de forma brillante, sino que también sus entradas se amoldaron al mundo laico de la vecindad. 3 ejemplos rápidos y los 3 en Madrid. El acceso a la parroquia del Claret, de 1962, que además es la iglesia del propio colegio, bien podría pasar por la entrada a un edificio de apartamentos o de oficinas. En el caso de la entrada a la iglesia de los Sagrados Corazones de 1965, ubicada detrás del Estadio Santiago Bernabéu, pareciera el acceso a un cine o a un centro cultural contemporáneo. O en el caso de la iglesia del Rosario de Filipinas de 1967, el contraste es aún más destacado. No queda claro si estamos viendo la entrada a una iglesia o a una fábrica. Sin duda, esa ruptura con las entradas clásicas y su vínculo con la autoridad imperial, o esa ruptura con las entradas medievales anteriores, quizás excesivamente didácticas por no decir simples, fue una ruptura pretendida. Porque a la larga lo que estaba buscando en estas iglesias contemporáneas era que se entraba en ellas como se podía acceder a cualquier otro edificio de nuestras ciudades modernas. Ahora solo queda saber si esa solución realmente funcionó o normalizó tanto las iglesias que perdieron su valor de sublimidad. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.